es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor y confortará mi alma, y en sus sendas me guiará. Aunque en valle de las sombras caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Con tu vara y tu callado me das fuerzas para seguir, y verán mis enemigos tu inmensa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor, ya mi copa rebosando está, colmada de tu paz. Desde hoy y para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré. Desde hoy y para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Amén. Amén. No tuve la oportunidad de leer un mensaje que puso Cata acerca de orar por Colombia, que está pasando por una situación muy crítica. Parece que de índole social y también de salud. Que Pastor Padilla, si usted puede comenzar su tema teniendo una corta oración por el tema y por ese bello país, Colombia. ¿Estamos, Pastor Padilla? Muy buenas noches a todos. Me place compartir con ustedes en esta ocasión la palabra del Señor. Quiero agradecer a la gentileza de mis hermanos
Olguita y Lucas Francisco por invitarme a compartir estos pensamientos apoyados por la palabra de Dios en esta ocasión aquí con ustedes. No cabe duda que toda esa situación de emergencia que vivimos de alguna forma todos los países del mundo a raíz de la pandemia es un atenuante para que nos acerquemos más al Señor. Y desafortunadamente la pandemia apenas ha venido a poner de manifiesto cuán distantes de Dios estamos algunos de nosotros. Y desafortunadamente a muchos, la pandemia los ha vuelto más reacios a las cosas de naturaleza espiritual. Compartía ahí, escuchaba lo que estaba compartiendo la hermana anteriormente del testimonio del niño. Es algo maravilloso. A través de la pandemia, de manera positiva o de manera negativa, muchos están ganando toda suerte de experiencias. Quiera, hermanos, Dios que cada uno de nosotros pueda tener una experiencia positiva en ese sentido. Vamos a orar por ese amado país repleto de gente bella, gente linda, Colombia. Colombia, su gente, Colombia y su ambiente, su clima, su comida. Algo único, Colombia. Solo un Dios perfecto pudo haber hecho un país llamado Colombia. Vamos a orar. Padre amantísimo que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque podemos abrir las páginas sagradas de tu palabra bendita. Oramos, Dios Santo, para que nuestros pensamientos puedan estar siempre dentro de los parámetros de tu palabra, que lo que digamos, enseñemos y creamos puede estar basado en la revelación de Dios, que podamos romper con las especulaciones y la religión personalizada que muchos practican en este mundo, Padre, que podamos volver a tu palabra, que podamos estar quietos y reconocer tu soberanía, reconocer el señorío tuyo sobre el mundo y los que has creado para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. La religión de Caín en pleno siglo XXI. Ya empezamos mal. Alguien va a cavilar. No sabía yo que Caín tenía una religión. Bueno, obviamente nada podría ser más irresponsable que darle crédito a Caín por ser el fundador de alguna religión en particular con X nombre, con X compendio de creencias. La religión institucionalizada como la conocemos hoy, la religión organizada como la conocemos en nuestros días, obviamente no. Cualquier intento de ir en esa dirección podríamos terminar nada más en huecas especulaciones de naturaleza humana. Decir que Caín institucionalizó, organizó una religión en particular. Pero sí lo que la Biblia revela, lo que la revelación nos da a conocer es cuál era el perfil de las creencias de Caín a través de la expresión de su adoración, a la luz de sus actitudes, por la evidencia interna de sus acciones. La Biblia deja muy en claro aspectos fundamentales de su religiosidad, de su adoración, de su liturgia, cómo manejaba su mayordomía, cómo manejaba su temperamento, cómo manejaba sus decisiones, las intrigas, ya sean positivas o negativas. Bueno, pueden haber intrigas positivas,
¿Cómo manejaba su vida Caín? Y no vamos a tratar de darle estructura a esa religión de Caín. Apenas sugerimos aspectos revelados en la Biblia, cómo podemos evitar ser parte de esa religión de, yo creo, yo pienso, bueno, voy en esta dirección, no sé exactamente en qué dirección voy, pero yo soy sincero en el camino que yo llevo y yo soy sincero en lo que estoy haciendo. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado en un mundo donde las ideas, en el mercado de las ideas y los pensares de las personas son tan variados, tan profundamente diferentes unos de otros. Dios no dejaría a la deriva que nosotros creamos cualquier cosa y practiquemos cualquier cosa, porque lo que practicamos es lo que creemos. Por eso Satanás trata de manipular lo que creemos para que vivamos cualquier desastre de vida producto de lo que creemos. Y entonces es básicamente la dinámica que se desarrolla en la experiencia de Caín, es precisamente esa. Una dinámica viciosa, es un círculo personalizado donde él mismo es el centro de todo. Caín es el centro de todo. Y siendo así, el capítulo 4 del libro de Génesis, el versículo 3 nos dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí ya empezamos un tanto mal. Obviamente que nosotros nunca hemos visto el tiempo andar, caminar. Es decir, esto es lenguaje figurado. Y aconteció andando el tiempo, es decir, no era algo sistemático. Allá de repente que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, que Caín no acostumbraba muy a menudo traer ofrendas delante de Dios, lo cual era una cuestión sistemática en los patriarcas de ese tiempo. Era algo, una práctica, era una costumbre que no daba espacio alguno a ser esporádico. A veces sí, a veces no. Desde allí empezamos con problemas. Aconteció andando el tiempo, allá de repente, allá cuando se pudo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Son aquellas personas que de repente les da un arrebato por ir a la iglesia, les da un arrebato por, hace tiempos no leo la Biblia, hace tiempos que no oro, hace tiempos que no hago algo loable por mi prójimo, hace tiempo que no alimento a un hambriento. Es decir, que la religión de Caín manifiesta la búsqueda de Dios de manera esporádica, de manera accidental. No es una cuestión programática, no es una cuestión organizada, no es una cuestión sistemática, algo constante. He conocido a personas que llueve, truene o relampaguee, ellos tienen una dirección en la cual viajan. Su tiempo es de Dios, sus finanzas son de Dios, sus talentos son de Dios, todo lo de ellos es de Dios. Dios es primero en sus vidas. No así con Caín. Habrá algo para Dios de lo que sobra. Habrá algo para Dios fruto del accidente, fruto de el acaso. Mis amados,
Nada puede ser más desastroso que vivir una vida de esa manera. Es decir, que Caín participa de contactos espasmódicos, esporádicos, una vida espiritual a intervalos. A veces sí, a veces no. Tal vez sí, tal vez no. Cuando se pueda. Oiga, Dios es amor, a veces no se puede. Y creemos que creer cualquier cosa sobre el amor de Dios y embarcarnos en esa nave peligrosa de nuestra propia opinión, embarcarnos en nuestras propias conclusiones, creemos de esa manera que estamos logrando la gran cosa. Mis amados hermanos, nada puede ser más dañino y peligroso que eso. Nos dice que trajo esa ofrenda a Dios este hombre, pero nos dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Note que Dios no ve con agrado a Caín, el ofrendante, y a la ofrenda suya. Amigos, cuando queremos adorar a Dios solamente porque nos sentimos sinceros, pero nuestra sinceridad no va apoyada por la Biblia, no importa cuán sinceros, cuán honestos queramos creernos en nuestro corazón, si Dios no nos ha pedido eso, no importa cuán bonita sea nuestra opinión o cuán religiosa pueda ser toda la doctrina que podamos desarrollar en cuanto a las cosas que hacemos. Sin embargo, lo que Dios ha designado que está incorrecto, así lo estará, porque es lo que Dios ha revelado. No miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Y eso es lo que despiertan los adoradores parciales, porque no es que Caín no adora, Caín adora, pero Caín adora de acuerdo a su propia opinión. Caín adora de acuerdo a la conclusión de sus propios deseos. Su ofrenda es mala porque él es malo. Su ofrenda está divorciada de lo que Dios pide porque él mismo está distanciado de Dios. Pero él viene a hacer alarde. Él viene a hacer alarde de su religiosidad y entonces se presenta para adorar. Cuando él no es bien visto, cuando él no es bien percibido por Dios, Caín se ensañó en gran manera. En el original da la idea, la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, el libro de Génesis, el Antiguo Testamento, la gran mayoría fue escrita en el idioma hebreo, y según el idioma hebreo sugiere que Caín se estaba quemando por dentro, se ensañó, se estaba quemando por dentro y decayó su semblante. Es así como reaccionan aquellos que son rechazados por Dios. Cuando no están haciendo lo que es correcto y Dios les muestra en qué están equivocados, las personas se vuelven furiosas, las personas se vuelven a criticar, las personas se vuelven a especular y justificar sus actitudes. Caín se enciende en rabia, decae su semblante, se siente superado por su hermano, quien trajo lo que Dios pedía, algo que expresara el verdadero sentido y la expiación por el pecado
que es el derramamiento de la sangre, y era precisamente lo que estaba faltando en Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te estás quemando por dentro? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Pregunta: ¿Dios no conocía los motivos por qué Caín se encontraba de esa manera? Aquí es el primer paso que Dios da para tratar de salvar y rescatar a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios hace estas preguntas no porque no sepa las respuestas. Dios hace estas preguntas porque quiere interpelar a Caín en cuanto a su verdadera situación. En reiteradas ocasiones, alguien nos interpela con nuestra verdadera situación y nosotros lo que hacemos es un jueguecito. Hacemos un juego de escapismo. Tratamos de soslayar, tratamos de evadir la responsabilidad. Y es precisamente lo que hará Caín. Caín no reacciona de manera positiva a la búsqueda de Dios. Dios lo está buscando para salvarlo. Dios está buscando cómo conducirlo al arrepentimiento, a que haga las cosas bien. Pero Caín no tiene interés en resolver sus problemas. Caín no tiene interés en eso. Dios le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si tu ofrenda fuese buena, si tu ofrenda representara lo que yo he pedido, yo te reconocería, en otras palabras. ¿No serás enaltecido? ¿No serás reconocido? Dios le dice: no te he reconocido porque no puedo hacerlo. Y es aquí donde la religión de Caín es atrevida. Trata de presentarle a Dios algo que precisamente Dios no va a aceptar. Pero la osadía de la religión de Caín es tan tal que se presenta ante Dios con algo que Dios no ha pedido, con algo que Dios no ha revelado, con algo que Dios desaprueba. Y lo temerario de toda la situación es esperar todavía la aprobación divina. Es algo corrupto, es algo feo. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Si estuviese bien lo que estás haciendo, Caín, ¿acaso yo no te voy a reconocer? Y si no hicieres bien, pues si no haces bien, estás haciendo mal. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Pero Caín, tú te enseñorearás de él. Tú puedes vencer el pecado, Caín. Tú puedes superar tus problemas, Caín. Tú puedes aprender a hacer lo que es correcto, Caín. Tú puedes aprender a vivir las escrituras, Caín. Abandona, esa religión de, yo creo que, sí, pero mi opinión es que, pero yo creo. No es importante lo que tú crees. Lo que es importante, ¿sabes qué es? Lo que Dios ha revelado en su palabra. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la religión de Caín está viva a nuestro alrededor. Basta escuchar a las personas. Dios dice tal cosa, sí, pero yo creo que, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo resolverá Caín este problema? Vea cómo Caín, la religión de Caín, resuelve los problemas. Parte desde el engaño, parte desde la irresponsabilidad. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. El problema aquí no soy yo, el problema aquí es mi hermano Abel. El problema aquí no son mis acciones. El problema aquí no es mi ofrenda, el problema aquí no soy yo, el problema aquí es mi hermano. Esa es la religión cainita
siempre culpa a los demás por sus propios fracasos. La religión cainita apunta a los defectos de otros para justificar sus propias irresponsabilidades. El otro tiene la culpa, yo no. Y tiene como base el engaño de sí mismo y también el engaño hacia los demás. Mete en el altar del sacrificio a su propio hermano, engañándolo. Salgamos al campo. Está tramando. Está conspirando. Vea cómo es la religión de Caín. Conspirativa. Perseguidora. No es un misterio que la religión popular persiguió a la iglesia verdadera en la Edad Media. La sangre de más de 60 millones de mártires clama desde la tierra venganza ante Dios. Es algo terrible. Siempre el que está mal persigue al que está bien. La iglesia de Dios es perseguida. La iglesia de Dios no es perseguidora. Cuando haya una iglesia persiguiendo a alguien, cuidado. La iglesia verdadera nunca persigue a nadie. La iglesia verdadera es perseguida. Ya lo dice la palabra de Dios. El que quiera vivir piamente sufrirá persecución. El primer perseguido fue el primer hijo. Caín persigue a su hermano Abel. ¿Quién persigue a quién? El malo persigue al bueno. Siempre ha sido así. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es un proceso. Eso es lo que debemos de entender. Cómo evoluciona el desvío de la voluntad de Dios. No es que de repente alguien cayó en pecado. Es que empezaste a maquinar. Te dejaste llevar. Dios trató de encontrarte, Dios trató de buscarte, Dios trató de salvarte, Dios trató de persuadirte, Dios trató de desviarte de aquella idea, de aquel pensamiento testarudo, necio, contumaz. Sin embargo, hay ciertos individuos que escogen ir contra lo que Dios ha revelado y no importa que tú expliques. Buscarán los textos más oscuros de la Biblia para justificar su terquedad, para justificar su error. Esa es la religión de Caín. Prosiguió con sus planes fratricidas. Y producto de toda esta trama, terminó levantándose contra su hermanito y le dio muerte. Es así como Caín resuelve sus problemas. Es así como la religión de Caín escoge resolver los problemas. Dios continúa persiguiendo a Caín. Ahora que Caín ha pecado, ahora que Caín se ha caído, ahora que Caín ha concretizado, según él ha resuelto el problema. Ese es el problema con la religión de Caín. Ellos resuelven los problemas haciendo el problema más grande. O que Dios ha revelado una gran verdad. De Génesis a Apocalipsis, digamos una doctrina. De paso, hay gente que cree que, doctrina, ¿para qué doctrina? Oiga, podemos vivir la vida. Imagínense si los músicos no conocieran de la solfa, de música, de una corchea, semicorchea, de un silencio, del pentagrama y de todas las reglas que rigen la música y todo el mundo tocara a lo loco, cada quien toca lo que quiera. Oiga, un momento, una cosa tan preciosa. No soy músico, pero sí, mi hermano gemelo es músico. Yo hago la teología y mi hermano gemelo Lucas, él hace la música. Pero
la música, un arte tan precioso, tiene que estar regido por normas, por reglas. Una cosa tan compleja y difícil, tan subjetiva como la fe, como la religión, tiene que estar regida por normas, por principios, no establecidos por hombre, establecidos por la revelación que Dios hace de sí mismo en su bendita palabra. De allí la importancia de la doctrina. Los seres humanos no pueden vivir así, viviendo cualquier cosa, creyendo cualquier cosa, viviendo cualquier cosa, expresando la conducta, la ética en cualquier dirección. ¿Cuál es el camino? Cualquier dirección es el camino. Imagínense si Jesús dijera en San Juan 15, yo soy uno de los caminos. Para ustedes salvarse, yo soy una de las opciones. Cristo no dice eso. Hay un pueblo de Dios en la tierra. Imagínense, viene el diluvio, ¿cierto? Ok, viene el diluvio, se va a perder el mundo, viene el diluvio y no hay arca. Mire, agarre cualquier rama y cualquier rama que usted agarre en la vida, esa rama, ahí usted se salva del diluvio, no hay ningún problema. No. Había una destrucción, había una salida para evitar la destrucción, el arca. ¿Quería salvarse? Métase al arca. En el tiempo del fin, Dios tiene un pueblo. Pero ese pueblo no puede vivir y creer lo que le dé su antojo, su regalada gana. Tiene que estar regido. Tiene que estar direccionado, orientado por normas, por reglas, por principios que no tienen como propósito arruinar nuestra libertad. Tienen como propósito garantizar nuestra felicidad. Pero esos principios no los establece la iglesia, esos principios no los establece el pastor, esos principios los establece la palabra de Dios. Por esa razón es que hoy vivimos en un mundo yoquepierdista, en un mundo que lo mismo da una cosa que la otra. Podemos, en el fondo, Dios sabe que somos sinceros, estamos haciendo lo mejor que podemos. Al final y al cabo, pues Dios es amor, se nos va a salvar de cualquier manera. Un momento, no es así que Dios salva a los suyos. Note, Dios interpela a Caín de esta manera: ¿dónde está Abel, tu hermano? Pregunta, ¿no sabía Dios dónde se encontraba Abel? Claro que Dios sabía. ¿Por qué le pregunta a Caín? Quiero ver si confiesa su pecado. Quiero ver si lo encuentro contrito, arrepentido. Quiero ver si lo encuentro con algún remordimiento, con algún nudo en sus sentimientos de dolor por haber derramado la sangre de su hermano. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, ¿de qué manera? Mire, esto es un bochorno, esto es algo muy feo. Solo a otro igual se le responde, inclusive a otro igual se le responde de esta manera cuando lo que queremos es ofenderlo. A otra persona que esté a nuestro propio nivel, cuando querramos ofenderlo, le decimos, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A una persona que esté a mi nivel. Así es la religión de Caín. Temeraria, destemida, atrevida, irreverente, irrespetuosa, irresponsable. Así es la religión de Caín. Él respondió, no sé. Número 1. ¿Esa respuesta es correcta? ¿Es verdadero o es falso? No sé. Claro que sabía. Y ahora, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, por ser el hermano mayor,
ciertamente eres guarda de tu hermano. Es decir, en la primera miente, en la primera respuesta miente, en la segunda respuesta se sigue hundiendo. Así es la religión de Caín. Entre más habla, más se hunde. La religión de Caín, entre más opina, más hondo cae. Entre más quiere defenderse, más en precaria queda su condición, más expuesta queda su torpeza, más expuesta queda su carencia de racionalidad. Así es la religión de Caín. Cada vez cae en el ridículo, cada vez cae presa de su propia carne, su propio fracaso. No sé, es malo, porque a Dios no se le miente. 2, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Número 2, eso es muy irreverente. Portarse de esa manera tan vulgar delante de Dios. La religión cainita trata a Dios como su igual. Nada es más superior que nuestro Padre, que nuestro Dios. A Él vamos de rodillas, a Él vamos con cánticos, a Él vamos con respeto. A veces la gente a mí me dice, ¿y por qué usted no se baja la corbata? Porque es un pequeño detalle que yo expreso 2 cosas. Respeto para mis hermanos y respeto para el Dios a quien yo adoro. Pequeños detalles que tal vez en el fondo no quieran decir mucha cosa, pero yo quiero ser intencional en la adoración a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios todopoderoso, a un Dios que merece mi respeto, mi amor, mi cariño, mi todo. Él es la suma de todo para mí. Él es mi todo. Voy a dar mi todo para Él. La religión de Caín no es así. La religión de Caín es igualada. La religión de Caín es irrespetuosa. Debemos de tener mucho cuidado de vivir esa religión de pisotear lo que Dios ya ha revelado, de querer exponer nuestra brillante sabiduría como superior a aquello que Dios ya ha revelado en su palabra, solamente porque juzgamos que nosotros nos creemos más listos que Dios. No sé, qué bárbaro. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Las preguntas no tienen una respuesta. Y Dios todavía le pregunta, ¿qué has hecho, Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y todavía Dios da un tercer paso. ¿Qué has hecho, Caín? No sabía Dios qué había hecho Caín. Oh, Dios se perdió el otro día ahí en Bogotá y alguien lo llevó de la mano y le dijo dónde quedaba la carrera 40 y no sé cuánto con la calle no sé qué. Dios se perdió en medio de Bogotá. Qué cosa. Hermano, Dios no juega a los dados. Dios ya sabe cómo va a caer. Dios lo sabe todo. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Está dando el tercer paso en dirección a Caín. Caín, te amo. Caín, quiero salvarte. Caín, quiero rescatarte. Caín, quiero que te arrepientas. Caín, haz uso de mi misericordia. Te estoy dando mi plan, te estoy dando una salida. ¿Qué has hecho, Caín? Caín se hunde más y más y más y más y más y aleja de Dios. Dios todavía le dice, ¿hay algo, Caín, que hayas hecho? ¿Qué tal si la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? No se sabe más nada. Sería irresponsable
afirmar que Caín, de alguna forma, buscó el arrepentimiento de su pecado. Dios quiso bendecirlo con su perdón, Dios quiso restaurarlo con su perdón, no lo consiguió. Jesús, por más que quiso salvar a Judas, Jesús, por mucho que amaba a Judas, Jesús, por mucho que le dio la oportunidad a Judas, Jesús, por mucho que quiso lo mejor para Judas, Judas se colocó en un camino insalvable. Muchos se están colocando en ese camino, mi hermano, mi hermana. Yo no te conozco, yo no sé cómo es tu vida. Tienes que depender más de la palabra de Dios y lo que Dios enseña en su palabra para guiar tus caminos que en tu propia opinión. Como Dios no pudo salvarlo, como Dios no pudo bendecirlo, ahora Dios es el malo. Obviamente tú despreciaste la bendición, entonces tendrás lo que tú buscaste. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. No quisiste bendición, ¿qué es lo que vas a tener? No quisiste salvación, vas a tener la perdición. Eso es lo que va a acontecer con la gente que pierde el cielo. La gente que pierde el cielo se perderán no porque Dios no hizo lo suficiente como para salvarlos. Se perderán porque escogieron despreciar la invitación divina. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay maldición en rechazar el ofrecimiento de Dios. La mancha de nuestro pecado permanece y vienen consecuencias tremendas. Y la gente juzga de que Dios es parcial, de que Dios favorece a unos, hunde a otros. Oiga, cuando usted se hace dueño, usted se va a apropiar de las bendiciones de Dios, usted es bendecido. Cuando usted se va a apropiar del perdón de Dios, usted es perdonado. Cuando usted se va a apropiar de la salvación de Dios, usted es salvado. Cuando usted se va a apropiar de la restauración que Dios promete a sus hijos, usted es restaurado. Pero cuando usted desprecia todo eso, usted queda abandonado a la suerte de aquello que usted ha escogido. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Consecuencias de despreciar lo de Dios. Así acontece con la religión de Caín. La religión de Caín cree que puede vivir de cualquier manera sin sufrir las consecuencias terribles a aquello que ellos mismos han escogido. Creen que no hay implicaciones. Yo puedo irme en esta dirección o en aquella. Lo mismo da hacer una cosa que la otra, o creer esto o aquello. Cuidadito, mucho cuidado. Ese pensar es tiene como fundamento tristemente la ignorancia. Y no digo ignorante en el sentido peyorativo. Digo que eso está basado en la ignorancia, algo que desconocemos, me explico. Algo que hasta hoy tal vez no conozcamos. Entonces, esa opinión de, yo me voy a dar bien con la vida porque Dios sabe que yo soy sincero y al fin y al cabo eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Yo siento que Dios está conmigo. Lo mismo sentía Caín. De hecho, vino a adorarlo. Y dijo Caín a Jehová, mire lo que continúa Caín perdido, continúa Caín extraviado de un Dios misericordioso,
continúa Caín haciendo vaticinios, expresando ideas terribles que hacen quedar mal el verdadero carácter de Dios. Este versículo 13 es un versículo profundo. Al lector superficial no le dice casi nada ese versículo 13. Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová, dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué está haciendo aquí Caín? Ah, Dios ingrato. Qué Dios más desalmado, qué Dios más justiciero, pero qué Dios más iracundo, qué Dios más intolerante. Grande es mi castigo para ser soportado. Es cierto, ya que me equivoqué, pero mira cómo me castigas. Se te pasó la mano conmigo, Señor. Todos esos ángeles, y que misericordioso, y que grande en misericordia, grande tardo para la ira, grande en perdonar. Eso es pura propaganda falsa, Señor, porque conmigo tú no estás siendo muy misericordioso. Yo me equivoqué y mira qué grandote que es mi castigo. La palabra hebrea gadol, para grande. Gadol en el hebreo es gigantesco, grande, enorme es mi castigo para ser soportado. Es decir, me estás dando demasiado por mi equivocación. Yo me equivoco, pero tú me estás dando peor. Este es, sin duda alguna, un pequeño adelanto a la doctrina no bíblica del tormento eterno que algunos creen, cómo Dios va a lidiar con el pecado de manera definitiva cuando unos sean salvos y otros se pierdan. Los que se pierdan se van a estar chamuscando, quemando, fritando, carbonizando durante 1000 años, 2000 años, 120,000 años, 14 millones de años, 700 billones de años y el infinito. Aquí podemos ver un front runner, como se dice en inglés, un precursor. Esta declaración de Caín podemos considerarla con exactitud como siendo el primer pensamiento para apoyar el castigo eterno del infierno. La doctrina no bíblica del infierno. Dios va a estar asando, cocinando, fritando a los pecadores que no se arrepientan, que no busquen a Dios durante infinidad de tiempo. Imagínate, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Es decir, un pobre pecador, ese pecador murió de Alzheimer a los 89 años. Ok, ¿cuántos años? 89 años. ¿Cuántos años vivió? 89 años. No quiso a Cristo, rechazó a Cristo, rechazó a Dios, era ateo, era materialista, era hasta asesino, trabajaba para el Chapo Guzmán y para el otro señor Ochoa allá en Colombia y todos los capos y los narcos y todo. Un hombre terrible, malo, perverso. Murió a los 89 años. Por haber rechazado a Cristo, por haber sido bandido, Dios lo va a fritar durante 89 años, durante 1000 años, durante 50,000 años, durante el infinito. O sea, él se equivocó durante 89 años. Imputémosle hasta los años de párvulo, de infante, de niño. 89 años él se equivocó. Y ahora Dios lo va a sancochar durante millones y millones y trillones y quintillones de años. Ese es el fundamento irresponsable de la doctrina del infierno.
Dios dice que los que rechacen a Cristo serán destruidos como la estopa, serán reducidos a las cenizas y se acabó. Ese es el concepto bíblico. Ya el concepto conspirativo, el concepto falso de un infierno falso es que solamente atormenta a los pecadores. La Biblia enseña una doctrina de un infierno que hace su trabajo de manera correcta. Reduce a los pecadores a cenizas puro. Y se acaba el pecador y el pecado. Pero la doctrina irresponsable del infierno inventado solamente está sancochando a los pecadores durante millones y millones de años. Solamente asusta a los pecadores. Solamente hace sufrir a los pecadores, pero no los mata. Es decir, los pecadores continúan vivos. Es decir, el pecado continúa vivo. No, mi amigo, la Biblia enseña que Dios va a erradicar al pecado y a los pecadores. Caín es un precursor de esa doctrina. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. No es mi intención hablar de esa doctrina, sin embargo, es una doctrina muy, pero muy tergiversada en nuestro tiempo. Por eso es importante que no creamos cuentos de camino real y que creamos aquello que Dios ha revelado en su palabra. Dice el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire, el pecador juzga por su condición. Él es un matón, él cree que todo el mundo es matón. Él es un mentiroso, cree que todo el mundo es mentiroso. Así son algunas personas que andan mal moralmente. Son adúlteros. Ellos creen que todo el mundo alrededor de ellos es adúltero. Ellos son ladrones y creen que todo el mundo alrededor de ellos son ladrones. Así es Caín. Caín juzga por su propia condición. Él mató a su hermano y ahora dice, que sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mal pensado. Así es la religión caínita. Juzga por su propia condición. Tengamos cuidado. No seamos mal pensados, no seamos víctimas de nuestras propias emociones. Caín es un enfermo emocional. Caín no posee buena salud emocional. Caín es un tergiversado. Mis amados, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. De paso, en hebreo, la palabra Nod es distante, lejano. Es un lugar inhóspito, sin pan, sin agua, sin víveres. Es un lugar desértico. Roaming, muy distante al oriente de Edén. Así es la religión de Caín. A la distancia. Sí, cristiano, pero de lejitos. Sí, creo en Dios, pero nada más para el gasto. No se me haga ilusiones. Yo voy a la iglesia cuando puedo, ¿me entiende? Yo de vez en cuando también traigo mi ofrenda cuando puedo. A veces uno no puede. A veces ando muy ocupado con el trabajo y Dios sabe que tengo necesidad, pues tengo que ir a trabajar. Cuando puedo voy a la iglesia, pero hombre, Dios conoce mi condición, Dios sabe que no está fácil la cosa y ahí vamos. Dios conoce mi corazón, Dios sabe que a nadie mato, a nadie robo, hago el bien cuando puedo. Así es Caín, él cree que está haciendo todo correcto, que él está en el camino y cuando usted lo encuadra con la Biblia, busca cómo justificar su proceder. Esa es la religión de Caín. La religión de Caín guía a la Biblia. La religión de Abel se guía por la Biblia. Pero Caín quiere guiar a Dios. Caín es atrevido. Caín es un igualado. Trata a Dios de manera irreverente. Así es la religión de muchos. Irreverente. Mira su música, mira su liturgia. Le dan a Dios cualquier cosa y creen que Dios se conformará con cualquier cosa. Le rinden cualquier servicio a Dios.
y esperan ser reconocidos y esperan que Dios acepte tamaña barbaridad que traen a Dios para ofrecerle. Oh, mis amados hermanos, la mensajera del Señor dice que el mal que comenzó en el paraíso se extendió a través de las edades. Aunque Adán y Eva narraron con tristeza a sus hijos la dolorosa historia de la caída, su familia, la familia primera que hubo sobre la tierra, llegó a ser una familia dividida. Ánimo para ti. Está dividida tu familia, no te preocupes. La primera familia que existió sobre la tierra era una familia dividida. Caín eligió servir a Satanás. Eso es religión, ¿ok? La verdadera religión es servicio a Dios. La religión falsa es servicio a Satanás. Abel escogió servir a Dios. Caín eligió servir a Satanás. Caín mató a Abel porque éste no quiso seguir su ejemplo. Hebreos 11:4 lo pone muy claro. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, la ofrenda de Caín. Caín cumplió la voluntad de Dios. La ofrenda, Caín trajo un animalito que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Caín trajo la mejor sandía, la mejor zanahoria, la mejor remolacha, la mejor fruta, pero las frutas no tienen sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Los dos conocían lo que Dios esperaba. Los dos conocían la voluntad de Dios. Pero Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En cambio, Primera de Juan 3:12 nos dice que no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras eran malas porque él era malo. Era un hombre irreverente. Era un hombre contumaz. Era un hombre atrevido. Era un hombre no santificado. Era un hombre esclavo de sus propias emociones. Era un hombre que no tenía en su vida ninguna importancia para servir a Dios. Su irreverencia lo explica todo. Dios no era importante en su vida. Dios era nada más una nota de pie de página en su vida. Las letritas pequeñitas, aquellas que están siempre abajo de los documentos, eso era Dios en su vida. Judas 11 menciona a un trío terrible: Caín, Balaam y Coré. Estos tres bandoleros bíblicos: Caín, el primer asesino; Balaam, un gran sinvergüenza, trapacero; Coré, otro igualado que quería medir liderazgo con Moisés. Dios había colocado a Moisés, pero Coré es atrevido, irreverente. Él va contra lo que Dios ha establecido. Entonces Judas 11, hablando de la corrupción de los hombres, hablando de la degeneración de los hombres, cómo los hombres rechazan a Dios, cómo los hombres rechazan la palabra de Dios, cómo los hombres rechazan la religión de Dios, los métodos de Dios para salvar al hombre, la voluntad de Dios para salvar al hombre, cómo de manera irresponsable los hombres han manipulado las cosas de Dios. Hablando de ellos, dice Judas 11, el hermano de Jesús: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Quiero destacar que aquí la palabra camino en el griego honestamente quiere decir religión. En un tiempo, a la iglesia cristiana primitiva, en el libro de los Hechos, se le llamaba a los creyentes del camino, los cristianos del camino. Es porque ellos tenían apego a la doctrina de Cristo. Ellos seguían el ejemplo y la doctrina de Cristo. Entonces a ellos se les llamaba los hermanos del camino. Y aquí dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, es decir, la religión de Caín.
y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esos tres son tres perversos, no tengo tiempo para hablar de cada uno de ellos. Usted vaya a su casa y estudie Judas 11 y vea que esos tres caracteres, tanto Caín, Balaam y Coré, son tres hombres irracionales cristianamente hablando que debemos de evitar ser como ellos. Interesados como Balaam, rebeldes igualados como Coré y religiosos como Caín, ¿ok? Entonces es algo tremendo a evitar. Conflicto y valor nos dice lo siguiente, del 21 de enero, aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida, le dio oportunidad para arrepentirse. Mira cómo es de lindo Dios, misericordioso nuestro Dios. Le dio oportunidad para arrepentirse, pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y reprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, oiga bien, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Oh, mi amigo, Caín anda mal y quiere que los demás anden mal. Así es la religión de Caín. Caín está mal y ¿cuál es su plan? Que los otros también anden mal como él. Él quería que Abel anduviese mal como él. Dice que este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Caín, mis amados, huye de Dios. Él no busca a Dios. Él evita a Dios. Caín, reprochado por Dios, reconoció que era culpable de la muerte de Abel, pero huyó de Dios como si así hubiera podido escapar de su pecado. Si hubiera acudido a Dios con su carga de culpa, habría sido perdonado. Oh, mi hermano, decía mi gran amigo que murió víctima de esta pandemia miserable que cunde en todo el planeta, mi gran amigo el pastor Tosta, allá en Brasil. Dios perdona, decía el pastor Tosta en uno de sus últimos sermones. Faltando un mes, unos 2 o 3 meses antes de morir, él predicó este sermón. Y en este sermón él hablaba lo siguiente, él decía esto, en el sermón que él predicó, él decía, Dios perdona. ¿Cómo decía él en su sermón? Él predicó un sermón muy lindo. Dios perdona el más grande de los pecados, pero Dios no perdona la mejor de las disculpas. Dios perdona el más grande de los pecados, pero Dios no perdona la mejor de las disculpas. Caín estaba lleno de disculpas. Caín, reprochado por Dios, reconoció que era culpable de la muerte de Abel, pero huyó de Dios, huyendo de Dios como si así hubiera podido escapar de su pecado. Así resuelven su problema de pecaminosidad muchos. Así resuelven su problema de culpabilidad muchos, evitando a Dios, evitando hablar de comprometerse con Dios, manteniéndose a la distancia de Dios, manteniéndose distante de, no hablemos de eso. Hablamos de otra cosa más positiva. Eso medio me molesta un poco, ¿sabe? No sé, pero dice aquí la mensajera del Señor, si hubiera acudido a Dios con su carga de culpa, habría sido perdonado. Honestamente, lo que vemos en la religión cainita es que
se obedece de manera parcial. Así hay muchos hoy en el mundo obedeciendo parcialmente a Dios. Ahí van, manejando la situación, ¿no? Caín obedeció al construir el altar. Ok, vamos a adorar. Vamos a construir un altar. Primer paso. Segundo paso, obedeció al traer una ofrenda. Obedeció al traer una ofrenda. Segundo paso, muy bien, voy a traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Ahí es donde está el problema de Caín. Omitió lo más importante, omitió lo esencial. ¿Y qué era lo esencial? El reconocimiento que necesitaba un Salvador. Casi así, Caín, pero te equivocaste. Casi así, pero te equivocaste. Estas son las dos clases, mis amados hermanos, de gente que habrá hasta que Cristo venga, hasta el propio fin del mundo. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el tiempo del fin. La religión verdadera, Abel; la religión falsa, Caín. La religión verdadera que se va exactamente donde Dios pide en su palabra. La religión falsa que se va en cualquier dirección, algo de Dios, pero no exactamente lo que Dios está pidiendo. Es decir, mi religión es más o menos cristiana. Sí, claro, leemos la Biblia en mi iglesia. Oh, no, yo de vez en cuando leo la Biblia. Oh, de vez en cuando yo también oro. No, sí, Dios a mí me guía cuando me conviene, pero ya después, pues ahí vamos manejando la situación. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, una clase obedece a Cristo, una clase confía en los méritos de Cristo, una clase confía que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la otra clase se aventura a depender de sus propios méritos. La otra clase se aventura a depender de sus propias opiniones que ellos manejan en cuanto a la verdad, que ellos manejan de lo que es correcto, lo que es incorrecto. No es Dios quien define cuál es el camino, son ellos los que definen cuál es el camino. No es Dios quien define qué música agrada a Dios, son ellos los que definen qué música agrada a Dios. No es Dios quien define cuál es la ley de Dios o los mandamientos de Dios o la palabra de Dios. Son ellos los que definen qué cosa es palabra de Dios. Son ellos los que definen qué mandamientos están todavía vigentes para el cristiano. Son ellos los que definen qué doctrina es bíblica, qué doctrina no es bíblica. Prefieren irse a textos oscuros de la Biblia. No es que existan textos oscuros, es que la manera de pensar de mucha gente es oscura y atrabancada, y eso es lo que hace difíciles algunos textos. A la luz de un estudio profundo, esos textos que nos parecen a veces un verdadero desafío, son una maravilla estudiarlos. Mis amados, no dependamos más de la religión de Caín. Quiero concluir en esta noche desafiando a mis amados hermanos para que no fundamentemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en nuestras propias opiniones. Fundamentemos nuestra doctrina, nuestra conducta, nuestra práctica del cristianismo en lo que Dios ha revelado en su santa palabra. No andemos a tientas, vayamos conforme la luz de la palabra de Dios nos indique dónde tenemos que andar. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Yo quiero que meditemos en esta música que vamos a escuchar ahora y al final oraremos. Vamos a escuchar esta música y entonces vamos a dar procedimiento
Bueno, parece que la música a la que se refiere el pastor, ¿tú la vas a poner? Pastor Padilla. No, yo tengo un cantante aquí, no sé. Bueno, si me esperan, yo canto algo. Si me esperan, si tienen... No hay problema. Yo voy a dar unos pensamientos aquí extras. Mis amados hermanos, lo que sucede es que esta temática de vivir una religión personalizada, por así decirlo, lo digo personalizada, no estoy sugiriendo que sea negativo tener una opinión personal de la manifestación de la fe en la vida del creyente. Eso es inclusive algo que Dios espera que nosotros poseamos, que tengamos nuestros pies firmes sobre lo que debe ser nuestra opinión en cuanto a temas fundamentalísimos del cristianismo. Pero a lo que me he referido aquí es que hoy día, a raíz de la propia pandemia y la forma de pensar de nuestra cultura, de nuestro tiempo, hoy existe un tremendo descrédito por las instituciones, porque la mente posmoderna es así como se relaciona con todo lo que es institucionalizado. Por ejemplo, hoy día, no importa cuán bueno un gobierno sea, si es que hay alguno bueno por ahí, ¿cierto? La gente siempre va a encontrar cómo aventar tierra. Hay algunos gobiernos que patética y obviamente son un verdadero hecatombe, un verdadero desastre, obviamente. Sin embargo, a lo que me refiero es que en reiteradas ocasiones, no importa cuán buena sea un escenario, una situación, la gente nunca estará satisfecha. Entonces, dentro de esa plataforma desmejorada sociocultural que nosotros vivimos, se ha metido la religión y de hecho hay muchos vivos oportunistas que se han metido a la cuestión de la religión para hacer fama y fortuna con la religión. Y debido a esta situación desmejorada, podríamos cavilar que todo está perdido. Oiga, está como que usted me diga, oiga, hay tanto dinero falso en Colombia. De paso, colombianos, si hay alguien aquí de Colombia, perdón. En el aeropuerto bello de El Dorado, un taxista me dio un billete de $10,000 colombianos falso. Y yo lo andaba cuidando, ese billete falso lo andaba cuidando, porque cuando hablaba de un cristiano verdadero, un cristiano falso, sacaba mi billetito de 10,000 pesos, 10,000 pesos, dije dólares, ok, bueno, dólares colombianos, ¿no? Ok, y yo enseñaba entonces, solamente porque existe un billete de 10,000 pesos colombianos falso, eso no quiere decir que todos los 10,000 billetes de 10,000 pesos colombianos sean falsos. Valen poca cosa, pero es verdadero, ¿cierto? A mí me gusta estar en Colombia porque cuando cambio mis poquitos dólares que llevo, me vuelvo millonario, un montón de dinero y tengo millones por aquí, millones por allá. Aquí nunca puedo ser millonario, pero aprovecho cuando estoy en Colombia, puedo ser millonario. Entonces, lo mismo sucede con esta cuestión de la expresión de la fe. El hecho que haya un ambiente ideológico, religioso, desmejorado, corrompido, corrupto, sucio, impostor a nuestro alrededor, no quiere decir que todo es igual. La misión tuya, la misión mía, es asegurarnos que, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que tú crees, lo que tú enseñas, lo que tú vives, la expresión de tu fe, de tu experiencia religiosa, está basada en las Sagradas Escrituras.
El gran problema es que buena parte y buena mayoría de los así llamados cristianos dirán que su experiencia está guiada por la Escritura, pero basta la lectura de algunos textos básicos que superficialmente exponen la verdad de Dios, probará que realmente su situación es falsa propaganda. Caros amigos, yo mismo, o tal vez ustedes no son mejor que nadie, no somos mejor que nadie. Solamente hago un apelo a mis amados hermanos, que lo que vivimos, que lo que creemos, que lo que expresamos, que nuestra experiencia sea una que tenga como fundamento la palabra de Dios. Alejémonos de las fábulas, alejémonos de toda cavilación que sea desmerecida por la palabra de Dios. No caigamos en el camino de Caín, en la religión de Caín. Él cree que está en lo correcto, pero está profundamente equivocado. Dependamos de Dios. Dependamos de su palabra. Dependamos de todo aquello que Él ha revelado para que nuestros pies encuentren dirección correcta. Les deseo una noche muy bendecida. Escuchemos esta música, tendremos la oración final y pidámosle a nuestro amante Padre Celestial que haga camino derecho para nuestros pies, que no nos salgamos ni a derecha ni a izquierda, que escuchemos siempre esa palabra fiel. Este es el camino, andad por él. Señor, contrólame, renuévame y que pueda ver el amor que hay y que yo debo compartir. Que yo ¿No se escucha? ¿No? No se escucha. Se escucha muy suave, Lucas. Mi amor, ven acá. No entiendo por qué no. Tiene que dar bien esa ofrenda, hermano Lucas. Pero sí sugiero que cuando cante Lucas, para que todos tengamos chance de oír, y si acaso está mal el audio, pues que pongamos en modo los micrófonos también. Ahí tenemos un pianista. Yo no sé si podrá tocar un piano, hacer alguna bulla ahí. ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar ahora? Sí, ahora sí, hermano. Ahora sí, Lucas. Y perdón, pastor, no podría hoy. Bueno, otro día. Señor, contrólame, renuévame y que pueda ver el amor que hay y que yo debo compartir. Haz que yo pueda compartir tu gracia y tu amor, que mi vida ayude a quien esté en necesidad, que pueda fluir a la corriente de tu amor y lleno quedar de la grandeza de tu vida, que puedas tú contar conmigo en todo mi andar, la grandeza de tu vida pueda ver.
Bella música. Amén. Amén. Alabo al Señor. Hermanos, adoramos a Dios como Él es, como Él nos pide en la revelación. No nos acerquemos de manera osada y temeraria como lo hace Caín. Acerquémonos siempre en reconocimiento sincero de que Él es el todo y en todo. Busquemos siempre cómo poner nuestra vida en armonía con los principios contenidos en la palabra de Dios. Y apartémonos de las fábulas y de las opiniones populares que la gente desarrolla a lo largo de la trayectoria de la vida para formar opinión, formar escuelas de pensamiento de manera irresponsable. Oremos al Señor. Padre querido, quieras bendecir este grupo, Señor, que te busca en tu belleza y en tu maravilla, Dios que eres. Hoy te pedimos, Dios bendito, que nos ayudes a vivir de manera sabia y entendida. Que la expresión de nuestra experiencia cristiana pueda ser producto de la comprensión clara de tu palabra. No permita, Señor, que caigamos en el caos ideológico, en los caminos perdedizos de nuestra propia sabiduría. Que dependamos siempre de ti, Señor, para que nuestro pie no tropiece en las conclusiones humanas. Guíanos, te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su presencia. Muchas gracias, Pastor Padilla. Muchas gracias, Dilcia, por tu testimonio. Y Yolanda, mi otra prima, que se encuentra aquí. Gracias por venir. Muchas gracias a todos. Estamos libres de irnos a casa, o más bien de quedarnos en casa. Y si alguno quiere quedarse platicando aquí un poquito, pues siéntase libre de hablar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias, Mucho pastor. gusto. Igualmente. Chao, hermanos. Pastor, Bueno, gracias porque usted, a pesar de estar allá en sus labores, en la obra de la iglesia, saca su tiempito para acompañarnos. Y también a pesar de su accidente. Oh, Gracias a ¿accidente? Dios Chuta. que puede estar acá. dañó un martillo con un dedo. Ay, Tito. No, pero fue bastante fuerte el golpe. Sí, en bastante. el pie. Bastante. No, Ando con unos zapatitos que me permiten hacer esto. Y hoy ya esta es la tercera vez que me disfrazo de pastor, aunque anteriormente me pongo toda la ropa. Ahorita solamente me puse rapidito porque me hicieron un badge de mezcla y tenía que terminarla porque se me echaba a perder, y entonces por eso llegué un poquito tarde cuando estaba la joven compartiendo su testimonio, pero sí escuché la maravilla del testimonio de ella, y hay que orar mucho por ella, por ese chico. Dios debe tener algo grandioso en depósito para esta criatura. Me robó, enterneció el corazón escuchar el testimonio de este chico. Sí. No tengo mínima duda que Dios tiene un gran plan para su vida. Y vinieron primero, fui a ungir a una persona de mi otra iglesia al hospital. Fue la primera vez que me puse mi traje, me voy bien vestido, representando al cielo. Me fui al hospital a hacer un ungimiento. De allí me quité la ropa bonita y me puse la ropa de trabajo. Y de ahí estoy trabajando, y luego vienen los de FIMA, de la emergencia que tenemos aquí de los niños, de los que están cumpliendo la mayoría de edad, los dejan